Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, compartiendo con nuestros invitados Cristian Valdés, Luxemburgos y Cristian Llamet, y nuestro analista, como siempre, Omar Williams. Omar, el tema de las movilizaciones, ¿cierto? Lo hemos tocado ya con el tema de las AFP, y también, ¿cierto? Uno dice, a ver, ¿qué pasó con el tema estudiantil? Ya lo decía por ahí Cristian, partió esto el año 2011, si mal no recuerdo, y siguió, ¿cierto?, hasta que esto derivó en una promesa de la presidenta Bachelet de realizar una reforma educacional que al final, que creo yo, digamos, que se desdibujó, digamos. Lo que se había pensado, lo que se pretendía o pretendía la gente que marchaba, finalmente terminó siendo más bien un problema y tal como señalaba aquí el panel, mucha gente no está de acuerdo con la forma, con lo que se propuso, con lo que se ha propuesto, con lo que se está haciendo, con todo lo que falta por hacer. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que acá hay otro hecho que a lo mejor no lo hemos tocado, pero yo creo que tiene que ver con la lealtad a la presidenta. Cuando se forma un conglomerado político y se estructura en torno a un programa, es que tú vas a apoyar ese programa y lo vas a ejecutar. Y lo que ha sucedido es que la mayor oposición a la reforma educacional impulsada por la presidenta no vino de los partidos de oposición, vino de militantes connotados de su propia coalición, gente que se dedicó a recorrer el país para desprestigiar la reforma que se estaba impulsando. Porque la reforma que se está impulsando, que yo he dicho que no es una reforma educacional, ya porque todavía no se discute el meollo de la educación, era simplemente lo que, en palabras del ministerio, dice, hay que emparejar el piso y acabar con el tema del lucro en la educación, que en definitiva son platas estatales, ¿ya? Y por lo tanto acabar con la exclusión y la selección de alumnos. Aquí hay que emparejar la cancha, ¿ya? Y yo creo que a esa propuesta, ¿ya?, hubo, reitero, militantes que se opusieron a eso. Y la respuesta es muy simple, los auditores y los televidentes tienen que saberlo. Le estaba tocando su bolsillo, porque tienen redes nacionales de colegios. Y eso no es, o mejor dicho, lo vamos a decir de otra manera, y eso es transversal. Transversal. Cristian Valdés, desde el punto de vista de la oposición, digamos, ¿cómo se ve este tema? Ha habido mucha crítica porque se señala, cierto, que no fue bien implementada, que esta reforma no estaba bien diseñada, en fin, y que la gente no quería esto. Digamos, a contrario, cierto, lo que pensaba el programa de la presidenta, cierto, que decía es una de las reformas base porque la gente lo quiere, digamos. Sí, bueno, lo primero es que efectivamente de educación se ha hablado casi nada, ¿ya? Básicamente lo que estamos hablando es del financiamiento a la educación. Mira, con respecto a la reforma, de un inicio mi sector fue enfático en decir que, por ejemplo, la reforma tributaria que se estaba haciendo, que en parte iba a financiar la reforma educacional, no iba a dar abasto para lo que se estaba prometiendo. ¿Ya? El gobierno se empecinó en que esto no iba a ser así, bueno, y los hechos nos han dado la razón y que efectivamente el gobierno se ha dado cuenta, sumado a un montón de otros factores como temas económicos que ha habido el país, ¿cierto? Que la realidad ha llevado a que en este momento el gobierno no tenga recursos para financiar a lo mejor lo que había propuesto, ¿ya? Pero yo creo que lo más importante acá es que seguimos hablando de reforma educacional, pero sin entrar al fondo de lo que es en sí una reforma educacional, que sería hablar sobre la calidad de la educación, ¿ya? Algunos, por ejemplo, discutían mucho con respecto al lucro, ¿ya? Yo creo de que hay colegios que a lo mejor particulares sancionados que efectivamente lucran y le hacen muy mal al sistema también, ¿ya? Pero hay algunos colegios particulares sancionados que funcionan a la perfección, ¿ya? Que son destacados, tienen nivel de excelencia académica, ¿ya? Entonces yo creo que se centró mucho en eso, en hablar mucho del tema de recursos, ¿ya? Y sin profundizar en respecto a la calidad. Me gustaría hablar mucho más de eso, me gustaría profundizar más con respecto a los programas educacionales, de cómo mejorar la educación en Chile, ¿ya? Que se rompa esta brecha que existe entre la educación particular subvencionada y privada, ¿cierto? Y la pública,
que es evidente, o sea, que cada vez que vemos los resultados del CIMSE, cada vez que vemos los resultados de la POCU, se acrecenta y se agudiza y se hace evidente que aun cuando haya financiamiento, por ejemplo, para colegios, no significa en ningún caso que esos colegios van a ser para ser buenos, ¿ya? Solamente que van a dar más oportunidades de personas que entran a la educación. Sí, Luxen, Omar señalaba, ¿cierto?, este tema del torpedeo, si se puede llamar, ¿cierto?, al programa de gobierno por parte de Luxen, Omar no lo dijo, digamos, pero yo lo digo, fundamentalmente de sectores de la democracia cristiana, digamos. Yo creo que eso denota una situación real que enfrentó la nueva mayoría al implementar la reforma educacional. Yo creo que la reforma educacional no fue discutida ni debatida en el seno de la nueva mayoría. Es decir, yo creo que ahí hubo una improvisación y una entrega de un grupo de militantes de partidos políticos que entregaron una reforma educacional no consensuada. Incluso algunos parlamentarios señalaron que ellos no habían visto parte del programa de la presidenta Bachelet. Yo en lo personal, en nuestra región no tuvimos la oportunidad de debatir temas así en profundidad. Tuvimos un simple encuentro de militantes de partidos políticos en la cual se nos entregó alguna información, pero la verdad es que esto denota una situación real de enfrentar una reforma tributaria, educacional en los términos que estaba concebido. Es decir, no solamente era poner fin al lucro, sino que era mejorar la calidad de la educación. Y hemos visto serios problemas para enfrentar aquello. Entonces hemos entregado, por ejemplo, una carrera docente que no sé si va a producir efecto, que genera también reacción de parte del magisterio. Bueno, pero y así en general, toda esta educación al final termina siendo economicista. Es una educación que estamos, claro, poniendo fin al lucro, en la cual también tú haces una proyección económica de 8.400 millones para darle gratuidad a la educación y en definitiva tú te encuentras pillado que impide que haya sectores que puedan también impartir educación de acuerdo a sus propios proyectos educativos. Entonces, a mi juicio, esto denota que el tema no fue debidamente tratado. Aquí hay expertos que lo han sostenido así, como Educación 2020 y otros tantos. Cristian, estas dos almas, digamos, ¿cierto?, que se ha señalado siempre, que tenía la concertación también la nueva mayoría, el alma de izquierda, fundamentalmente liderada por el PC, y el sector más de conservador, si se pudiera llamar, ¿cierto?, de la democracia cristiana. ¿Sientes tú que ha sido también una piedra en el zapato del gobierno para funcionar estas marchas y contramarchas, los problemas que ha tenido para poder liderar la presidenta Bachelet? Sí, yo creo que acá en este programa lo hemos dicho reiteradamente, que la nueva mayoría, con todo lo interesante que es, ¿no?, que una coalición que tuvo, ¿cuánto?, 4 periodos presidenciales, después pierde y vuelve, interesante como proceso, pero se constituye más bien como pacto electoral que como proyecto común. Yo creo que eso fue desgranándose en la medida que esas lealtades se empiezan a ver expuestas ya en un momento de disputa política. Y vemos que los primeros sectores, que no son los únicos, ¿no?, de la democracia cristiana, tenemos un senador por la región que al principio empieza criticando el lucro y después, ahora que es independiente, aparece diciendo que no es tan malo el lucro. Entonces, efectivamente, un gran desafío, porque si esta es la coalición llamada a realizar las transformaciones de algo tan complejo como el complejo sistema ya de educación superior, porque es hacerse cargo de un sistema mixto en su complejidad, o sea, tenemos universidades públicas, tradicionales y privadas, y en esas 3 universidades hay sectores vulnerables, eso no solamente en las universidades públicas. Hoy día, un dato que dice Brune, por ejemplo, el 84% de los matriculados del año 2016 están en universidades o en el sector privado superior, 84%. O sea, ya no es esta idea de universidad pública nacional que conocimos, que mejor conocían ustedes, ya no existe eso como el único eje. Está el eje privado, el privado de alta excelencia, de mediana excelencia, etc. Entonces, de verdad que esperamos que este año, porque todavía está pendiente, yo trabajo en una universidad y sé lo dificultoso que es que vivir en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el próximo año con el tema de la gratuidad. O sea, y creo que el Estado, si quiere resolver, y la nueva mayoría quiere resolver estos temas, tiene que ir resolviendo etapas, por lo menos darle certidumbre primero a universidades públicas, después vemos cómo lo hacemos con universidades privadas, tradicionales, etc. Pero en esta situación de incertidumbre creo que no le hace bien a nadie, ni siquiera a los futuros estudiantes que no saben si tienen la gratuidad garantizada.
Esta disputa, Omar, que estamos conversando al interior de la nueva mayoría, ¿sientes tú que ha sido en parte, digamos, una falta de liderazgo de la presidenta, el saber acotarla y saber generar los equipos y los consensos para haber evitado todo lo que pasó? A ver, yo creo que hay un momento en que la presidenta voy a tener que asumir lo que voy a decir. Sí, asúmalo. Fue instrumentalizada por la élite de la nueva mayoría. La única forma de volver a recuperar el gobierno, dado la evaluación que ella tenía en su primer gobierno, la única que garantizaba la vuelta a la moneda de la vieja concertación o la nueva mayoría era Michelle Bachelet. Y yo creo y sospecho, y más bien es mi imaginación, que para ella gobernar en un conglomerado que no tiene uniformidad, que no tiene un proyecto que dice, sí, o sea, por favor, que un expresidente del Senado o de la democracia cristiana venga a decir, no leí el programa, o sea, yo con esa declaración no me presento más a ninguna elección. Sí, no leí el programa, pero vi los cupos. Vi los cupos. Claro, entonces, no, pues ese político le hace mal a la política. Ese tipo de político le hace mal a la política. ¿Ya? Y imagínate tú lo que significa gobernar con ese tipo de dirigente, que te hacen zancadilla, o sea, me va a disculpar don Luxena, ¿ya? Pero un ministro del Interior que era absolutamente, a la opinión pública, absolutamente desleal a la presidenta. O sea, la presidenta salía de viaje e invitaba a Ricardo Lago a La Moneda, como si Ricardo Lago nunca lo hubiese conocido a La Moneda. Eran de antes cuando era ministro de Defensa. Sí. Que no te sorprende. Sí, pero... Es más laguista que bacheletista. Pero es el hecho, digamos, político. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Claro. Absolutamente. Entonces, por eso digo, Claro. o sea, se fotografía en La Moneda con ella. ahora, el tema tiene cierta característica también porque por muchos años una presidenta no tenía en lo formal ya el apoyo o la mayoría en ambas cámaras. Sí. O sea, la farra que se pegaron algunos dirigentes de la nueva mayoría es inconmensurable e irresponsable. Volver a tener tener mayoría en ambas cámaras, yo creo que van a pasar por lo menos 12 años más. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que cuando- Tú lo ves con... que yo creo que la frase de... Ustedes han gozado con este. Sí, Lo claro, disfrutan. Sí, nosotros estamos en el palco disfrutando un poquito. No, mira, yo también he sido crítico de mi sector porque creo que hemos descansado mucho en eso. Hemos descansado mucho en esta desorden, rivalidad que existía a lo mejor dentro de la misma nueva mayoría. Y mi sector efectivamente en un momento hizo muy poquito para aportar a la discusión, sino que simplemente éramos espectadores de cómo se estaba cayendo el sistema. ¿Ya? Yo no creo que haya sido falta de liderazgo de la presidenta. Yo no soy bacheletista aliancista como la pero no, pero yo creo que hubo falta de lealtad acá de quienes, de parte de la nueva mayoría. Mira, todos estaban muy alineados cuando había una presidenta con una gran mayoría, todos estaban muy alineados, ¿cierto?, cuando volvieron al poder, como decía Yamet, ¿cierto?, de cuánto me tocaba a mí en la cuota de mi partido, pero lamentablemente cuando esto se empezó a caer, ¿cierto?, muchos desaparecieron y no conocieron nunca el programa. Entonces para mí eso es de lealtad, por donde se mire, ¿ya? Y eso se ve mal y claramente le hace mal a la política porque la gente no es tonta, la gente cada vez más se da cuenta de que estas personas que actúan así son patanes de la política. O sea, están aquí por una conveniencia personal, que poquito les interesa el futuro del país y que cuando no me conviene el negocio yo arranco nomás, como rata arranco. Entonces yo creo que le hace mal primero a la clase política. Claro, nosotros como oposición efectivamente nos abre una oportunidad de volver tal vez a la moneda, pero también hay que ser consciente de que cada vez la ciudadanía está mucho más exigente. No solamente vamos a volver a la moneda porque el otro lo hizo muy mal, sino que cada vez la gente va a exigirnos mucho más a nosotros de qué proponemos y qué somos capaces de mejorar lo que está. Una frase que yo creo que fue la que partió y hizo partir muy mal a este gobierno fue la frase de Quintana, la retroscadora. Para mí yo creo que esa frase fue la que
hizo que quienes éramos oposición, quienes eran gobierno, hicieran de que nosotros sintiéramos que este gobierno iba a partir mal. Un gobierno que parte de la base de que va a destruir todo lo que está cuando va a asumir, es un gobierno que no entiende nada. Yo no puedo destruir todo lo que está, tengo que mejorar lo que está mal. Y lo que está mal, o sea, efectivamente, tratar de mejorarlo, pero destruirlo todo y pasar la planadora, como dijo, o retroexcavadora, como dijo Quintana, yo creo que fue el inicio de lo que está pasando en el actual gobierno. Luxen. Qué interesante lo que dice Cristian. Frente a la pregunta, una crisis de liderazgo, yo creo, vuelvo a decirlo, yo creo que aquí hubo un problema de maduración de las grandes reformas. O sea, tú tienes que comprender que aquí hay distintas visiones. Y aún más, no solamente en las grandes reformas, sino en temas como, ¿cierto?, los temas valóricos, que han complicado a la democracia cristiana. El propio ministro Fernández ha tenido que, o sea, comerse su religiosidad del Opus Dei y ha tenido que sumarse a esta ley de aborto, en las 3 causales. Entonces, yo creo que hay un tema de maduración de las propuestas. Yo creo que la presidenta no alcanzó, a mi juicio, a empoderarse o a conocer todo el libreto, porque el libreto era enormemente denso. O sea, hay que entender que estas cosas... Llegó muy encima, digamos. Pero vino muy encima. Y aquí la engañaron en términos de que vamos a tener la mayoría, la teníamos, y ahí le dio, cierto, la soberbia del presidente Quintana, del presidente del PPD, de decir aquí vamos a aplicar la política de la retroexcavadora y vamos a aplastarlo. Es decir, como que era un problema simplemente de Cámara. Métale la iniciativa legislativa, usted presidente, y nosotros lo apoyamos. No, por favor. Y es por eso que se ha transformado esto en una crisis al interior de la propia nueva mayoría, en que las visiones de la democracia cristiana parecen como las más conservadoras, las que han sido más discrepantes de toda esta aplicación de reforma. Veamos la reforma tributaria. Si la reforma tributaria al final del día sale que el ministro reformista, ¿cierto?, Arenas, ha tenido que hacer abandono del gobierno. Y finalmente termina haciendo el servicio de impuesto interno que a través de las circulares, de las instrucciones, hace la gran reforma tributaria, que todavía no entra todavía de lleno. El próximo año vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces hay aquí una cantidad de iniciativas que son muy fuertes, que en definitiva no se maduraron adecuadamente y que hoy día aparecen las diferencias a la hora de establecer de que, oye, no es que nos tiremos, ¿cierto?, debajo del buque, pero hay que hacer las grandes críticas, porque no podemos seguir, tenemos que enmendar el rumbo, y lo que no ha hecho la presidenta es precisamente hacer los cambios adecuados para enfrentar este año que viene. Pero aquí no ha hecho ningún cambio importante, y eso a nuestro juicio no es bueno. Bueno, no los hizo. Vamos a tocar ese tema, ¿cierto?, en el tercer bloque. Ya terminamos este segundo bloque del programa. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.